En este video hablaremos sobre la independencia de México. El primer tema son los elementos externos que influyeron para la independencia. El pensamiento europeo, la revolución industrial inglesa, la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, la revolución francesa, la invasión de Napoleón en España y las reformas borbónicas. Los elementos internos son las reformas borbónicas, la expulsión de los jesuitas, Real Cédula, insurrecciones populares, problemas económicos de la Nueva España, las conspiraciones y las desigualdades en la Nueva España. La independencia de México fue la consecuencia de un proceso político y social resuelto con las armas, que puso fin al dominio español en la mayor parte de los territorios de Nueva España. La guerra por la independencia mexicana tuvo su antecedente en la invasión de Francia a España en 1808 y se extendió desde el Grito de Dolores el 16 de septiembre de 1810 hasta la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821. El movimiento independentista mexicano tiene un marco de la Ilustración y las revoluciones liberales de la última parte del siglo XIX. Por esta época, la élite ilustrada comenzaba a reflexionar acerca de las relaciones entre la España peninsular y el resto del imperio. Los cambios de la estructura social y política derivados de la reforma borbónica, a los que se sumó una profunda crisis económica en Nueva España, también generaron un malestar entre algunos segmentos de la población. La ocupación francesa en la metrópoli en 1808 desencadenó en Nueva España una crisis política que desembarcó en el movimiento armado. Provincias independistas a conformar el Congreso de Anahuac, que dotó al movimiento insurgente de un marco legal propio. Tras la derrota de Morelos, el movimiento se redujo a una guerra de guerrillas. Hacia 1820 solo quedaban algunos núcleos rebeldes, sobre todo en la Sierra Madre del Sur y en Veracruz. Las etapas de la independencia. Primera etapa, iniciación. Abarca desde el Grito de Dolores el 16 de septiembre de 1810 hasta la batalla de Puente de Calderón en el actual municipio de Zapotlanejo, Jalisco, el 17 de enero de 1811, cuando la mechedumbre dirigida por Hidalgo, con su famoso estandarte guadalupano, emanolopeaba con más pasión y arrojo que estrategia. En este momento, cuando el cura de Dolores llegó a la cita con la historia en el puente, sus fuerzas se calcularon en alrededor de 100,000 hombres, entre criollos, indios, mestizos y gente de las castas. Por su parte, los realistas soldados leales al virrey y a la corona española debían rondar entre los 50,000 efectivos. Segunda etapa, organización. La segunda etapa se caracteriza por las extensas luchas en el sur del país al mando de José María Morelos, que antes había sido el cura de Caracuaro, pero al ser entrevistado tiempo antes con Hidalgo, este le dijo que se encargara de organizar al pueblo del sur. Esta etapa se caracteriza por la organización y definición de este movimiento. La tercera etapa, la consumación. Tras la muerte de Morelos, en la que se inició una época de decadencia, de lucha por la separación de los principales líderes por falta de conocimientos militares. En esta etapa, los principales personajes que corresponden son Vicente Guerrero y Javier Mina. La etapa abarcó de 1815 a 1821. Durante esta etapa, las fuerzas insurgentes comenzaron a desorganizarse y su lucha se dirigió a pequeñas provincias en el sur del país donde Vicente Guerrero había logrado mantener viva la independencia, aunque con muy pocos triunfos. Los actores principales fueron Miguel Hidalgo y Costilla, fue un sacerdote y revolucionario que destacó en la primera etapa de la Guerra de Independencia. Fue José María Morelos, sacerdote, militar, insurgente y patriota que organizó y fue artífice de la segunda etapa de la Guerra de Independencia. Josefa Ortiz de Domínguez, conocida como la Corregidora, fue insurgente y esposa del corregidor de Querétaro, Miguel Domínguez. Ignacio Allende fue uno de los líderes e iniciadores de la Guerra de Independencia. Agustín de Iturbide fue un militar y político mexicano,
proclamó el Plan de Ayala y firmó los tratados de Córdoba con Juan O'Donoghue. Vicente Guerrero fue un político y militar mexicano, militante y uno de los jefes de la insurgencia en la etapa de resistencia. Acontecimientos que persistan hasta nuestros días. Origen de los chiles en nogada. Los chiles en nogada es una de las comidas más representativas del país iberoamericano y su origen se remonta a la Guerra de la Independencia Mexicana 1810-1821. De acuerdo con algunos historiadores, las madres agustinas del convento de Santa Mónica, situado en la localidad de Puebla, idearon la receta cuando se enteraron de que el general Iturbide celebraría allí su santo. El plato evocaba los matices de la bandera del ejército trigarante mexicano con sus colores verde, blanco y rojo. ¿Qué gritó Hidalgo realmente? Miguel Hidalgo y Costilla fue el sacerdote insurgente que lideró la primera etapa de la emancipación mexicana, siendo el responsable del grito de Dolores. Mucho se ha debatido sobre lo que fue el que Clérigo pronunció realmente en aquel momento. Lo cierto es que hay múltiples versiones, pero la más extendida es aquella en la que se cree que Hidalgo dijo: muera el mal gobierno, viva México, viva la independencia.